Hola, soy Waldo KG, autor Wittgenstein, como ustedes prefieran. Estamos con el señor Zuko, del Zorro Curioso, y con Oscar, de Filosofía de Película. Dos canales estupendos que los recomiendo y que los sigo. Y la verdad tienen que ir a ellos ahora y suscribirse, que son fantásticos. Muchas gracias. Ahora vamos a Gracias. hablar de un tema muy importante que realmente se ve mucho, pero está tan normalizado que nos cuesta verlo, que es que la ciencia para muchas personas no es un método, sino que es su Dios. ¿Quién quiere empezar con este tema? Francisco, Ok, yo empiezo. Este, Vamos a ver. El, yo pienso que esa idea de que la ciencia es un Dios, de que nos va a salvar, está ligada a la idea de que vamos progresando gracias a la ciencia, que todo se lo debemos a la ciencia, todo es gracias a la ciencia. Y relacionada como el tema anterior, y me gustó mucho la imagen que pintó el escritor que mencionó Oscar ya el último que citó, que para el que hablaba lo de agarró empezado, me refiero a Milos, El pensamiento cautivo. del Lo cité en mi pensamiento. canal hace un rato. Exacto. Me gustó mucho la imagen que él pintó de los abismos. Y yo pienso que la gente que ve a la ciencia como su Dios no saben sobre estos abismos, estos vacíos de conocimiento enormes, enormes que existen en la ciencia, en el conocimiento científico. Es algo que no se están dando cuenta al estar ahí tratando la ciencia. Yo pienso que es un error enorme porque le estás poniendo toda tu confianza, toda tu fe a algo sumamente incompleto aún, y que está, a Algo que final no de le importa cuentas, tu fe. algo que no le importa a tu fe, exacto, que no es una persona, no es un tipo ahí que le puedes hablar y va a resonar contigo, o sea, no, es y al final de cuentas está regido por humanos, y los humanos, pues ya es obvio, ¿verdad? O sea, no somos perfectos, ¿verdad? Entonces, no, es de cuenta que estás al final de cuentas poniendo tu fe en lo que hacen las personas, o sea, sigues igual, solamente estás ciego. Y Yo creo que no se distingue la ignorancia individual de la ignorancia colectiva. Yo creo que yo no sé esto, pero seguramente la ciencia lo debo haber explicado. O sea, yo no sé, no sé, yo no Física sé cuántica. por qué la soya a presión salta a la tapa, por ejemplo, pero sé que hay gente que lo sabe eso. Y por ahí no se confunde esa situación con la que se da cuando nadie lo sabe, no es que yo no lo sé. Y acá es donde le aparece, bueno, seguramente la ciencia lo debe haber explicado, pero yo no lo sé esto. Y resulta que no. Y no me refiero a grandes misterios. No sabemos cómo ronronean los gatos. No sabemos por qué el hielo flota. Ese, la ciencia tiene lagunas tremendas y me refiero a cosas de la experiencia cotidiana que no tienen La explicación. conciencia. la conciencia. Que la conciencia, bueno, ahí ya nos estamos metiendo en un tema pesado, pero me refiero Mm. a experiencia cotidiana, como cómo ronronean los gatos, no lo sabemos. Es, y la divulgación te crea esta imagen de la ciencia lo ha explicado todo. Lo que pasa es que Sí, yo no he accedido a ese conocimiento. Y que lo va a explicar todo en el futuro, o O sea, lo va a explicar eso, en el futuro. ¿cómo eso sabes está que lo va a mezclado la idea de explicar? Claro. progreso. Eso está Y, mezclado la idea de Está así, progreso. muy mezclado a la idea del progreso que citaba sí. recién Francisco. ¿Cómo sabes que va a explicarlo todo en el futuro también? O sea, ¿y quién dice que todo lo que existe, lo que puede existir es Mm. científicamente explicable o que se Claro. puede investigar por el método científico? No necesariamente, eso es Sí, ¿cómo explicar científicamente la lógica, por ejemplo? exacto. O la ética. Y se Pero, intentó, ¿eh? pero me está yendo a algo más pesado aún, o sea, ¿cómo sabes que todo lo que puede existir puede ser explicado científicamente o incluso por la lógica que conocemos? O sea, puede ir más allá del método que nosotros creamos, o sea, al final de Para cuentas es empezar, hay un... evidencia inductiva en contra. Si lo que sabemos a ciencia cierta, nunca mejor dicho, es que ciertas cosas no han sido explicadas hasta ahora, no han sido explicadas. O sea, Ujú.
La primera hipótesis es que no va a seguir sin ser explicado. La primera hipótesis que tiene por lo menos evidencia inductiva a su favor. Mm, Ujú. Y recién la hipótesis secundaria es que, bueno, esto en algún momento se va a explicar. Kant decía algo muy loco, que decía que va a llegar un punto en que simplemente no vamos a poder seguir, vamos a dejar de poder entender el universo. Vamos a llegar a un punto en que el conocimiento científico se va a estancar, no por falta de trabajo, de organización, de nada, sino simplemente porque no nos va a dar la cabeza para entenderlo. El de Kant decía que si tratás de explicarle la teoría de Newton a un perro, podés ser el mejor maestro del mundo, podés dedicar toda tu vida haciendo el esfuerzo, el perro no va a entender la teoría de Newton. Y que va a llegar un punto en que nos vamos a encontrar como el perro de Kant nosotros, que simplemente no vamos a poder seguir entendiendo más. eh, la realidad que tenemos delante de nosotros va a ser tan extraña, tan compleja, que simplemente no vamos a poder entenderla. o siempre lo fue. O siempre lo fue, bueno, pero Mm, algunas cosas las hemos comprendido. Algunas. Y extrañamente algunas cosas cotidianas aún no, como lo que mencionaste del Sí. rondar a los gatos. Me interesó eso. Me dio mucha curiosidad buscar acerca de eso. Pero sí, o sea, va a llegar un punto, yo estoy de acuerdo con Kant, la verdad, de que va a llegar un punto en donde vamos a estar igual que el perro, mm. o peor aún, como una bacteria, no vamos a tener ni la más mínima idea de lo que estamos, básicamente. Ujú. Va Ya a haber estamos. un límite. Hay otro problema, estamos llegando a los límites de la evidencia empírica de la que disponemos y en algunos asuntos la evidencia empírica no va a aumentar. Por ejemplo, hay hipótesis sobre lo que hay más allá del universo observable. Ok, pero por definición nunca vamos a ver qué hay más allá del universo observable. Lo que podemos hacer es seguir teorizando, pero la evidencia empírica ya está, es la que hay. Mm. No va a haber Y, nueva evidencia empírica. y estas ideas están completamente en contra del progreso, si lo pensamos. Porque ¿cómo que Ajá. vamos a dejar de avanzar? ¿Cómo que vamos a dejar de subir? Porque Ujú. también les pone en contra. Y si siempre estuvimos subiendo, y si no, Sí, bueno, y bueno, pero muchas no por ahí siempre, donde para ya empezar, se no siempre está. estuvimos subiendo. Durante No, para nada. en, Eso es una en ilusión el largos progreso. periodos históricos, la tecnología, el conocimiento científico avanzaba de modo tan lento que para una persona de a pie era prácticamente estático. En el Neolítico, en la Edad del Bronce, los cambios se daban con tal lentitud que la tecnología y el conocimiento que tenía una persona era más o menos el mismo que había tenido su abuelo y que iba a tener su nieto. Mm. Viéndolo a posteriori nos damos cuenta que eso había un progreso ahí, pero que no era del todo estático. Y a veces en progreso en qué, en conocimiento, pero no necesariamente, porque cuando estoy hablando de progreso aquí, no me estoy refiriendo nada más al conocimiento, sino progreso en general de la humanidad. Ah, en Este, términos más general. Sí, en términos más general, y está correcto todo lo que estabas diciendo. O sea, y también creo que hay momentos en donde hemos llegado en altos niveles de conocimiento, pero en nivel ético estábamos muy abajo, como en la Segunda Guerra Mundial, con Sí. todos esos experimentos que se hicieron con los nazis que hicieron, ¿verdad? La bomba atómica, todo ese tipo de cosas, pues sí había progreso científico, llegamos a un punto muy alto, pero Sí, no hubiera sido los desastres que hicieron los nazis no hubieran sido posibles sin economistas, físicos, químicos. ujú. Ese no Entonces, es, es una perversión del progreso científico eso. progreso Lo- científico no es igual a progreso en general, en verdad, no, o sea, o a no de mejora. ningún modo. Necesitas más que eso, yo pienso que ahí entraría la filosofía o la ética, Mm. tener cierta sabiduría, a la hora de emplear el conocimiento científico, la práctica. Que a Bueno, ahí muchos- volvemos al tema que decía Waldo antes, de los distintos
de la limitación en el uso del concepto de inteligencia. O sea, Mm, yo creo que tipos, digamos, Joseph Goebbels era un hombre brillante en lo suyo, y eso no quita que fuera un completo idiota en otros aspectos. Era un teórico, era un técnico, era un hombre que tenía enormes conocimientos prácticos en lo suyo, pero no tenía sabiduría, no tenía un, no tenía otra cosa a la que se puede llamar también inteligencia, y que es completamente distinta de saber interpretar a cómo convertir las ideas filosóficas de un autor en una técnica de propaganda. No es esa clase de inteligencia, sino la sabiduría para decir: yo no debería estar haciendo esto, yo debería Mm, estar haciendo algo más útil con mi vida. No claro. tenía esa sabiduría. Yo no estudié física para crear bombas. Extraordinaria cita de Lise Meitner, la descubridora ujú. de la fisión nuclear, que Mm, cuando le ofrecen participar en el proyecto Manhattan, le responde a Oppenheimer: no estudié física para fabricar una bomba. Esa, esa cita creo que refleja una enorme sabiduría en una persona que además tenía enormes conocimientos técnicos. Por algo la querían en el proyecto Manhattan. Y, sí, sí. Ella tenía, pero sí. sabiduría que por ahí no tenían tipos como Oppenheimer. Es que eso es No. la vida cotidiana. Creo que parte de la inteligencia es saber los propios límites. Por ejemplo, yo no sé de física cuántica. No voy a hacer un video ni explicar física cuántica porque no sé de eso. Y hacerlo sería un acto estúpido, como tampoco sé de mecánica. Ujú. Ahora, puedo tener la cualidad de aprenderlo, que es porque sé estudiar y buscar fuentes. Pero ya creer que uno sabe algo que no sabe es bastante Ya. estúpido. Y es algo que siempre fallamos. Como que no sé español si siempre lo estoy usando, por ejemplo. Curioso eso, ¿cómo es lo del idioma? Lo de no sé, ¿cómo es que no Lo sé de de español? español, ¿cómo Sí. es que no sé de español si siempre lo estoy usando? Porque es Ujú. una cuestión de las reglas, qué sé yo. Las reglas de coma, las reglas de acentuación. Yo tuve en mi infancia un gran problema de habla, entonces tuve que aprenderme esas cosas. Mm. Eh, pero es todo un mundo muy complicado, la semiología, cómo se acentúa, cómo se usan las comas, la cuestión de la oratoria. No todos hablan con la misma calidad que otros. Y uno piensa que habla bien, o que se expresa bien, o que hace 40 años que da clases y piensa que da buenas clases. Y no sé, el típico profesor que siempre se da por las ramas y nunca llega al punto. Claro, Eh, lo que tenés es una familiaridad que parece conocimiento. claro, la familiaridad no siempre es conocimiento. Ya esto ya de Aristóteles, metafísica, ¿no? Sí, sí, creo. Cuando apenas empieza la cuestión de quién sabe qué realmente sabe. Eh, Suena y bueno, pero de esta influencia cuestión religiosa socrática de la eso. ciencia nos arrebata esto. No sé, nos dice, bueno, si lees el libro sagrado vas a saber. Sí, es ese pensamiento. Ujú. De ahí te aparece, Francisco, hasta que, disculpa, me parece que te interrumpí, No, no, no. Tú sigue. que aparece la visión como religión. Te aparecen fenómenos religiosos en versión científica o disfrazada de Sí. ciencia. Tenés Ah, todo el tema del alarmismo climático, que es básicamente una mm. religión apocalíptica, con, con su Juana de Arco diciendo que se viene el fin del mundo en 10 años. Y es culpa de Argentina. Y es culpa de Argentina. Ah, sí, esa me la perdí. No, Eh, no, realmente lo dijo. sí, mira vos. Sí, no dijo China, no Hola. dijo Estados Unidos, Claro, nada. no. Un Argentina. país que tiene un quinto de la población mundial y produce el 60% de las emisiones de carbono, no. Eso no tiene ninguna culpa, ¿no? Bueno, Ah, ahí tenés No. el típico cinismo político, la hipocresía política de todo líder religioso. Es otra Sí. característica de un A ver, culto. sorprende. Bueno, pero esta cuestión de que las cuestiones científicas se mezclan con la religión y se volvió una Ujú. escolástica,
es algo sumamente nuevo históricamente. Me parece Ujú. que, es- bueno, por eso a la gente le cuesta tanto verlo. Es algo sumamente nuevo. ¿Qué La vas a decir? teoría, la teoría racial que mencionabas vos antes fue, en buena medida, fue un intento de darle una explicación científica a lo que Sí, antes tenía, a unas injusticias sociales que antes tenían una explicación teológica. Los sí, querían negros estaban justificar su malditos por economía. Noé, los nativos americanos eran creación del diablo. Mm, Todo esto ya en la República, que era laica, éramos todos libres, iguales y fraternales, eso ya no podías hablar no se del puede diablo sostener. y maldiciones de Noé, entonces pasaron a ser razas inferiores. Fue un intento de Mm, disfrazar de ciencia lo que antes tenía una excusa teológica. Y ahora mm. sigue algo de esa religión científica. No sé si hayan escuchado sobre la singularidad tecnológica, que es Sí, esta idea de que vamos a llegar a un punto donde nos vamos a fusionar con una inteligencia artificial gigante y que es se el da cuenta que nirvana. Ese es el determinismo cielo, histórico. es un Ese es el cielo, nirvana de los budistas, eso. sí, pero Eso es mezclado, 100% religioso. O Sí, la unión sí. mística con Dios de los cristianos. Es una idea totalmente religiosa, que tiene exacto, un barniz El de... panpsiquismo, la panconciencia. Sí, se mezclado habla con, muchísimo. Y se habla Sí, como pero esto algo te que lo va a pasar y presentan no como algo podemos que va a pasar evitarlo. en el futuro. Tiene algo de profecía también. sí, Sí, exactamente, Sí, algo sí, apocalíptico, escatológico, claro. tiene elementos escatológicos, o también la idea Por cierto, de la coherencia, jardín. bien, gracias, ¿no? El mundo se va a terminar en 10 años, pero en 50 años las computadoras no vamos a funcionar con las computadoras. ¿Cómo combinan esas dos cosas? No sé. Es demasiado para mi pobre cabeza. destruyendo al ser humano y O sea, volviéndole te están haciendo dos profecías que se contradicen mutuamente. Exacto. Sí, y también la idea esa idea de de la singularidad tecnológica, este, también tiene otro trasfondo religioso, como mencionaste, hay otro físico que se llamaba Frank Tipler, que le hablaba del punto omega, que iba a llegar a un Ajá. punto muy relacionado es muy parecido a la Hasta, singularidad. Y hasta el nombre. el punto Es, omega, no, de yo hecho soy el sí, alfa y la omega. exactamente, Hasta el nombre es que hasta el nombre. es Y religioso. esa idea viene de un sacerdote católico francés, creo que era católico, se llamaba, se apellido era Chardin, no sé cómo pronunciarlo, ¿verdad? Telar de Jardín, sí. Sí, él. Sí, Él sí, fue sí. el de los primeros que concibió esa idea de la evolución del universo y cómo iba llegando al humano, ¿verdad? Que el humano estaba predestinado a salir y que Ujú. es parte de la evolución de la mente y que nosotros vamos a fusionar al último cuando el universo se colapsa en el Big Crunch que le dicen, Sí, ahí es el sí, sí, nirvana. sí, lo leí. Por Telar de eso, Jardín es mm, el fenómeno humano, creo que se llama. sí, Es un cuento de ciencia ficción eso, ¿no? No tiene el menor valor científico, el menor valor filosófico. Es algo que la terminología de ese libro se ha incorporado, lo escuchás en la divulgación, tenés la biosfera, te encontrás los términos que acuñó Desjardins, te lo encontrás metido en medio de términos. O sea, te están hablando de verdadera biología y te hablan de de la biosfera en el medio. Que eso sale de ahí, del fenómeno humano. O sea, te ponen esto Biosfera así. es como una super criatura que nos une a todos, ¿no? Un ser biológico que No, reúne la la Tierra. biosfera es la idea de que la capa de seres vivos del planeta es una capa de la atmósfera. ok. Donde tenés, por un lado, tenés al mismo tiempo, tenés una absoluta deshumanización, somos como el aire, Ah, somos cosas, al mismo tenés superpuesto una completa deshumanización del ser humano con, con una especie de panteísmo, somos parte de la naturaleza, somos parte del mundo. Depende de qué lado lo agarres, lo podés ver como una cosa como otra. Ujú. como decía el mejor amigo de Wittgenstein, Marx, en un tiempo, todos tenemos Ujú. el mismo valor que tiene una mosca. Ah, Ese sí. era una persona Difícil. bastante.
¿Eh? Bastante malvada. Sí, sí, no. Es, Entonces, que ese la tipo idea, se metió después, se hizo, por lo menos no se le puede negar la coherencia. Ese no fue el que después se metió en las Se SS. metió en la SS, sí. Ah, sí. Por lo menos fue consecuente. Fue consecuente con sus Sí, pero palabras. salvó judíos, ¿viste? Bueno, ¿Eh? no se puede. Salvó judíos, ¿viste? De la muerte. Salvó a Ah, la bueno. familia Wittgenstein, supuestamente, con un teatro económico. Pero bueno, Sí, porque eran la familia de Wittgenstein. No por también, una bueno, cuestión. Pero bueno. ¿existe se algún cuenta. trasfondo, existirá algún trasfondo religioso detrás de esta idea, que también es muy hablada en la divulgación científica a veces, que es muy de ciencia ficción, pero la hablan como si fuera, como si ya fuera a ser, de que nos vamos a Sí. escapar a otro universo, que vamos a agarrar nuestro ADN y lo vamos a poder Mm, poner en esas cápsulas y cuando el universo se vaya a expandir y no vaya a poder existir la materia como la conocemos, que podamos hacer que se escape por medio de un agujero de sí. gusano a un nuevo Es universo. muy Mm, interesante cómo esta gente, los cientificistas, abandonan la religión para adoptar a la ciencia ficción como religión, ¿no? Sí, sí, Porque empiezan sí, a sí. tomar esa cuestión. Ya no somos religiosos, católicos, o creen en divinidades, pero creemos en esta idea de progreso, que en un futuro la ciencia nos va a resolver todos a través de la genética, por ejemplo, siempre hablan de eso, o a Sí. través de alguna que otra ciencia. Pero siempre aparece esta cuestión, una cuestión religiosa, pero el mecanismo es el mismo. Imaginemos que quedan como vos, Zuko, personas muy religiosas, y de repente al otro día siguen con el mismo mecanismo, cientificistas, pero aplicado en otra cosa, que, conciencia. Mm, que en apariencia es distinto, apariencia es lo contrario, pero el Ujú, mecanismo es exactamente el mismo. sí. exacto. Hay un fucking Dios que nos va a salvar de la destrucción y siempre vamos a responder a la pregunta de la muerte con esta ciencia ficción, lo que antes hacíamos con Dios. Es- Desde el punto de vista de la ciencia estricta, quise decir, ni siquiera sabemos si hay otros universos. O sea, es- ya te están hablando de que vamos a meternos en cápsula, irnos de uno al otro. Me estás contando un episodio de Ricky Morty. No me estás Hay haciendo mucha algo. gente que piensa que ser científico es ser un Rick, ahora que lo mencionás. Sí, Mm, que transmite una. Para empezar, la persona que sabe mucho es el más modesto porque sabe todo lo que no sabe. Y mm. sin embargo te lo presentan como estos pedantes insufribles, oh, tipos sí. Sí, como Rick Sánchez, Doctor House. Y eso es sí, propio precisamente mm, del que sabe Walter tan White. poco que no sabe. mm. Bueno, Esa Walter Sí, White. tiene actitud. un nombre para esos personajes. Son muy o- típicos ya. sí, Mm, te los celebran bastante. Walter White de Breaking Bad, pues que sí sabía bastante, mm, pero no tenía, hablando a través de las mismas múltiples inteligencias, no claro, tenía este aspecto de la inteligencia moral, ¿verdad? Por eso se fue por ese camino, por eso se llama Breaking Bad. Era muy mm, listo para la química, sabía de todo, incluso de mecánica, y construyó un robot al último que claro. logró matar a los Sí, que neonazis. dispara, sí. Sí, pero en cuanto a lo moral o la sabiduría, no, le faltaba bastante y era un tipo muy Sí, Que se arrogante. pero engaña, es un tipo que se engaña todo el tiempo que lo pensando que hace por está la haciendo, familia. ¿eh? Que lo Que lo está hace por haciendo la por su familia. familia. Mm, Exacto. Hasta sí, que se sí. derrumba finalmente y le dice a la mujer que lo hice por mí mismo porque me gustaba, porque era bueno en eso. Super spoiler. Tuvieron 15 años para ver Breaking Sí, Bad. les acabo de arruinar el que estaba viéndola. Alto spoiler, ¿viste? Alto spoiler. Te Ahí digo Pero que alerta de spoiler. en la descripción, spoiler alert. Pero ¿viste? en Breaking Bad me acuerdo que Walter al principio sí era bastante humilde, bueno, no sé tanto. No Mm, sé, recuerdo, pero ves cómo se va volviendo Rick Sánchez, ¿viste? En Doctor House, mm, así. Yo sé todo sobre todo. claro. Ah, También porque el estaba camino del villano. rodeado, el cambio de contexto de ese villano, estaba rodeado, el rodearse de abismo le da la ilusión de altura. Cuando estaba en la universidad rodeado de estudiantes de químicas, era un tipo que sabía un poco más. Rodeado Mm, de ampones de mala muerte, era el genio, el tipo que mm, el tipo era el químico, era sí. el contraste era mucho más grande, aunque él no hubiera aumentado sus conocimientos. Mm. Era el contexto lo que lo cambió. Ujú.
pero sí veo en otros divulgadores, por ejemplo, Neil deGrasse Tyson, también veo esa actitud prepotente. Ay, Dios, es un personaje de Doctor House, boludo. Esa, Me agarro la cabeza cada vez que lo escucho. Ah. Lo que pasa cuando es vi que una, Neil deGrasse Tyson es un tipo tan insufrible que cae simpático. No sé si... A mí me pasa Porque es eso. un meme viviente, tipo. ¿Eh? ¿Te imaginas la hija diciendo, no, mi padre es Tyson? Ah, bueno. Pobre, ¿Sabes lo horrible que debe ser? Dios pobrecita. mío, pobrecita Dios niña. mío. Ah, Pero yo cuando vi una entrevista donde estaban él y Richard Dawkins hablando sobre la filosofía, y estaban hablando cómo la evolución era una idea tan sencilla que se les debió haber ocurrido a los griegos y no saben por qué no se les ocurrió. Por lo tanto, la filosofía no sirve. Y luego salió un profesor de filosofía diciendo, "Güey, ¿qué hay de Anaxágoras? Eso iba a decir, Anaxágora la pensó la teoría de la evolución. Y Empédocles también había pensado en algo muy parecido a la evolución también. Y Mm. se quedaron de que, bueno, sí, No pero levantó ni un libro. Y nunca te va a decir que nunca levantó un libro para afirmar eso a nivel mundial. Eh. Ay, Dios, qué nivel. pero luego decía, no, bueno, es que sí eran los científicos ellos, pero hay otros que no son los científicos. O Ah, sea, básicamente asimilan lo que sí es acuerdo con ellos o que ellos son ciencia. Y Eso lo ya que es una no. posición política, no científica. Esa gente Exacto. son políticos. sí. Exacto. Pero es esta actitud prepotente del que lo sabe todo, Sí, del chabón coachado, ¿viste? de- Del coaching. Hay una serie de mitos que forman parte de este cientificismo, de esta cultura de la divulgación científica. El genio que te Mm, aparece de la nada con una teoría, el representar a los que estaban equivocados como tontos y malos. Y todo esto tiene también un aire, el genio que aparece de la nada con una teoría es el Mesías, es el profeta. sí. Tiene todo un aire religioso esto. Interesante porque siempre, el enemigo siempre es la religión, o También, algo parecido. también, Por ejemplo, eh, Galileo, que vos no lo mencioné, pero ujú, Galileo siempre se lo agarra de eso, siempre es el ejemplo clásico. Lo que para no te empezar. cuentan es que Galileo estaba con los... A ver, le puso, para ser el científico real de los Medici, Ujú, un grupo político de ese tiempo, le puso los nombres a las lunas de Júpiter, los nombres de cada sí, uno, de los su planetas padre, de sus medicios. hijos, Ujú. claro. Y lo puso con cuestión política para que tenga un suelo estable y que dejara de vivir de regalos porque es insoportable vivir de esa forma. Lo que Mm, pasa es que después, cuando ellos perdieron el poder, fueron con Galileo y dijeron, mira, cremas claro. un poquito vos, porque vos estabas con estos tipos, no es una cuestión religiosa. La cuestión religiosa del Dios y todo eso era una excusa, obviamente. Sí, 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 Pero no te vino dicen que era una después. excusa, te dicen que era por la religión mística, probablemente dicho, porque realmente lo creían. A posteriori, después porque Galileo no fue el primero que defendió la teoría copernicana. Lo que para empezar estuvo Copérnico, desde luego. Pero no fue el único que dijo, che, me parece que Copérnico tiene razón. Galileo fue el que puso mejores argumentos y a posteriori, cuando lo censuran a Galileo, siendo coherente, fueron a parar todos esos libros, fueron a parar a la lista negra. Ujú. Pero fue a posteriori del juicio de Galileo, no fue la causa. O sea, te da la pauta de que había habido media docena de autores que habían dicho que el, que el sistema de Copérnico era correcto y eso no había escandalizado a nadie, la Inquisición no se metió. O sea, te das cuenta que no fue el asunto. De hecho, hablando de eso, hay un mito también de que él hizo un experimento en la Torre de Pisa y hay Sí. mucha incertidumbre acerca de eso. Pero sí hubo un Ujú. experimento que no lo hizo Galileo, lo hicieron otros dos científicos o filósofos naturales. No me acuerdo de qué país en Europa, pero era el norte de Italia. Y ellos habían realizado ese experimento. Había muchas imprecisiones, no eran perfectos, no eran Mm. experimentos perfectos, pero ya había habido unos experimentos. O sea, incluso si Galileo lo hubiera hecho, no hubiera sido el primero No. en haber hecho eso, en verdad. O sea, Galileo además, en el primer paper que escribe, paper es un término más un poco anacrónico, ¿no? Pero vamos a llamarlo así, donde habla sobre la caída de los pesos, es totalmente aristotélico. Él. Esto lo hablábamos el otro día con Waldo, que se lo quiere ver a este tipo como algo completamente distinto y que estaba
tuvo esta revelación de que el modelo copernicano era correcto y empezó a predicar la buena nueva. Y las dos cosas son Claro, falsas. como Como las tablas cualquier de pensador Moisés, tuvo es una, el mismo mecanismo. claro, cualquier pensador tuvo una evolución. El primer escrito que publica sobre la caída de los pesos usa el método aristotélico de la reducción al absurdo, no hace un experimento empírico, porque Mm, el maestro de él era aristotélico, él era aristotélico, no sí, veía el experimento como algo interesante. Hace un mm, experimento imaginario Ujú. donde razona qué pasaría si se atan dos pesas a una varilla y se las deja caer. Y a Galileo ni se le ocurrió hacer, bueno, ¿y por hace qué algo no lo empírico. hacemos? ¿Por qué no agarramos dos pesas, le atamos una varilla, la soltamos y vemos qué pasa? Es, es totalmente aristotélico y vemos que a lo largo de la vida va evolucionando, siendo cada vez más empírico, y se va convenciendo de lo que empieza, che, ¿no tendrá razón Copérnico? Lo que empieza Mm, como, y si este tipo tiene razón, se va convenciendo de a poco y al final de su vida está casi convencido. O sea, exacto. nunca murió sin estar 100% seguro de que la Mm, teoría heliocéntrica era correcta. Y esto es completamente distinto a lo que te dice el mito. El mito es que este tipo te viene con un método nuevo que se sacó de la galera. Con las tablas de Moisés, que se las Claro, con entregó las la tablas de ciencia misma en las Moisés. Esto manos. es el Lo método soñó. científico. Dios me ha Sí, dado sí. estas dos tablas con el método científico. Y los contemporáneos dicen, ¿qué es eso? No entendemos, somos tontos. Nosotros creemos en Aristóteles. Claro, Y y en ese mito, si te fijas, ni siquiera es importante eh, el método, sino lo importante es que se lo dio la ciencia. Es la conclusión. claro, es Exactamente, ese es el totalmente problema. religioso. Y Totalmente luego, Y religioso. ah, decilo vos. el otro asunto aquí es de que también Galileo, al hacer ese experimento imaginario, no estaba haciendo ciencia, estaba haciendo filosofía, estaba haciendo lógica, estaba Lógica. refutando a Aristóteles usando la lógica. Que es que la ciencia moderna no podría haber existido. La ciencia moderna yo creo que tiene una pata en Aristóteles y otra en Arquímedes. Lo que, lo que aportan los modernos, y muy especialmente Galileo, no le quiero restar mérito, es la fusión. Vamos a hacer por ejemplo, en el experimento que demuestra la inercia, es una síntesis de las dos cosas, el experimento empírico, y después te sigue imaginariamente más allá de lo que puede ver. Bueno, ¿qué Mm, pasaría si hubiera una mesa perfectamente pulida, sin ninguna fricción, y una bolita perfectamente esférica, y se da cuenta que no la detendría nada, que rodaría eternamente? Eso es Aristóteles 100%. No sí, puede, es un experimento que es imposible de hacer en la práctica. Empezó Exacto. con un sí, experimento empírico, anotó los resultados, bueno, solté una bolita desde tal altura, solté una bolita desde tal otra. Empieza como Arquímedes y termina como... Empieza siendo Arquímedes y termina siendo Aristóteles. Eso es lo que yo creo que aportó Galileo. La fusión de esto que los griegos pensaron las dos cosas por separado, pero nunca lo mezclaron. Y Y él lo yo creo que, mezcló. bueno, de ahí que se ha formado una pareja después de esa mezcla de métodos es donde empiezan a caer los descubrimientos, empieza a avanzar a un ritmo impresionante. Y mm, también Galileo, otra cosa que hizo, que hablé de eso en otro video, fue este, matematizar, o no sé si esa es una palabra real, pero fue Ujú. enfocarse en lo que se puede analizar matemáticamente en la realidad y separó todo lo subjetivo, lo dejó fuera. No que no Sí. creyera en eso, no que lo estaba descartando, sino que por mientras lo dejó de lado de la investigación científica y se centró solamente en lo que es cuantificable. Supongo que ese sería el término correcto. Sí. Bueno, Este, eso sí es muy moderno, eso sí que no está en los griegos. Los griegos eran lógicos, no eran matemáticos. Ujú. Los griegos la lógica tiene un serio inconveniente, especialmente la lógica de Aristóteles, y es que es sí, no, no hay término medio. mm, Eso sí creo que fue un gran aporte de los modernos. como un algoritmo.
claro, ponerle, cuantificar, darle cantidades a las cosas, darle probabilidades. Eso que es una Claro, idea en la ciencia moderna absolutismo, central. sí. Exacto. Bueno, pero con todo esto de Galileo yo estaba pensando, entonces, una ciencia no aparece siendo una ciencia formal, pura, con todo Mm. pulido, Como, perfecto. como todo lo real, como todo lo que hagan los humanos, como Por todo lo que eso, existe en este mundo. y se niega esta idea, y hay que tener Ujú, cuidado porque muchas veces uno cuando empieza a investigar, lo normal es que igual ujú. que cuando haces una mesa, la primera investigación o como la primera mesa te salga mal. Hagas una pseudo mesa, una pseudo investigación, una pseudociencia. Claro, Pero ahora está la cuestión de la práctica, de seguir armando mesas, seguir haciendo ciencia, hasta generar algo que realmente se le pueda llamar. Ahora, totalmente de acuerdo. esta idea de esta cuestión de la práctica antirreligiosa, que no es que viene del cielo, que no son ningún iluminado, es una idea que está en contra de esta cuestión de la ciencia no es un método, es mi Dios. Ajá. Entonces siempre se va a negar que alguien, un científico que escribe mucho en sus primeros años, como Freud, escribe cosas que hoy en día digamos que son absurdas, vamos a negar que es un científico porque después de muchos años nos siguió, porque la base de lo que primero que escribió es malo, cosas Claro. que siempre suceden. Como, qué sé Y yo, si uno lee los primeros diarios de Wittgenstein, no tampoco le gustaría, pero hay que tener en cuenta que estas cuestiones investigativas son igual que cuando empezás a hacer una mesa, no caen del cielo. ¿No? además, Soy iluminado que materializa. aceptar el error es algo central en el pensamiento científico y es Mm. totalmente incompatible con la idolatría de la ciencia. Aceptar Eh, la parte humana, porque también se está repitiendo esta cuestión religiosa de rechazar todo bueno, es lo que en humano. cualquier... los humanos cometemos errores, punto. Todo lo que hagan los humanos va a cometer. Te encontrás divulgadores diciéndote literalmente la ciencia es perfecta. La ciencia Sí, es es, terrible, es es- terrible. Yo pienso que los errores son información también. Es un resultado claro. negativo, algo que va en contra de la hipótesis que tenía, sigue siendo valioso. Y es una pena que no se publiquen muchos papers que tengan resultados negativos, que no salga nada. Eso es Ujú. información, sigue siendo valioso Sí. porque ya sabes que igual y en ese estudio, ¿verdad? Eso no ocurre. Claro, se tienen que hacer más estudios, ¿verdad? No solamente porque Mm. uno salga que no muestre lo que decías, quiere decir que ya no sea. Pero el punto que voy es de que el error también es conocimiento, es parte de la Sí. Sí, información. a mí me pasó algo parecido cuando tuve que defender mi tesis para graduarme. Una de las partes era la cuestión de que yo había propuesto una hipótesis y esa hipótesis, por lo largo de la investigación, la negué de que era falsa. Y me decían, bueno, pero pudiste haber buscado de otra forma. Entonces yo en ese momento tuve que citar a Piaget, en una de sus investigaciones que se quejaba de cómo puede ser que todas las investigaciones de su tiempo, ¿no? De su tiempo, den todas positivas. Lo que más vas a esperar es encontrarte algo que no esperes como resultado, lo cual a mí me pasó. Y hacer una hipótesis y corroborarla y cegarte positivamente, porque es un sesgo positivo que se llama, es algo bastante negativo, pero es algo que hoy en día se espera. Eh, ¿Cómo cómo vas a hacer algo así? ¿No? Y Si no te dio tu hipótesis, le hiciste mal. Bueno, otra cuestión. No, no necesariamente, ¿verdad? Es lo que quieres decir, ¿verdad? No quiere decir que lo hayas hecho mal, quiere decir que tu No, hipótesis quiere no se decir que agarré confirmó, material punto. que decía otra cosa y que estaba mal la hipótesis. Y ya bueno, está. eso también lo ves en un esto Exacto. por ahí es más que más bien ignorancia que no mala intención. Lo ves en periódicos que fracasó un experimento que intentaba demostrar tal cosa. No, pará. Sí. Un experimento nunca fracasa. Un experimento te da un resultado positivo o negativo. El Mm, experimento fracasa si se te cayó el tubo de ensayo al piso y tuviste que salir corriendo. Ahí mm, fracasó el experimento. Pero un experimento que dio un resultado negativo es mm, a veces más interesante que si hubiera, por ejemplo, un resultado negativo inesperado mm. es más interesante que un resultado positivo que te dé una verdad de perogrullo. Y Sí, esto te lo es cierto. presenta como un experimento que fracasó. Mm. Pero muchas veces
por ser las cuestiones uno tiene que forzar para que te dé positivo. Qué sé yo. Imagínate que estás en no sé, en el Ministerio de la Verdad, que haces una Sí, investigación que te dice que algo que dice el Ministerio de la Verdad es falso, bueno, sí, ahí está la cuestión política. sí. Y ahí Ahí es donde está, llegás a absurdos como no tenemos idea de dónde salió esto, pero seguramente no salió de acá. Tenés, seguramente es culpa de tal o cual que a mí me conviene claro, que sea culpable. también O seguro, claro, es- llegás a esos absurdos, teniendo que mm, reconciliar lo que estás viendo con tus ojos con lo que te dicen que tenés que poner en el informe. claro. Y Y eso, si y no eso lo es, pones, lo comes. y eso es una desgracia porque exactamente si no, no comes, no. Y eso Mm, alenta al fraude. También mucha gente por eso comete fraudes en la ciencia, falsifica mm. resultados porque quieren algo positivo. Y Mm. lleva muchas cosas malas y al final de cuentas esos resultados falsos afectan nuestra Que eso política. también te lo presentan, es otro tema que te lo presentan en un junto con las ciencias perfectas, cuando le quitaron el premio Nobel de Química a una investigadora, entre comillas, que había presentado un fraude, que había cometido un fraude científico. Bueno, en la ciencia, decía un divulgador, esto es una muestra que en la ciencia la mentira tiene patas cortas y más tarde o más temprano se descubre. En este caso, realmente muy tarde. Le habían Mm. llegado a dar el premio Nobel a un fraude. O sea, y hasta eso te lo presentan como la ciencia es infalible. Y hasta lo que es un error grosero como ese. O Que este nuevo dicho para, que dicen que... No, hay un algo nuevo que dicho debería de haber esa disparado cuestión. todas las alarmas. Y estamos haciendo algo realmente muy mal si pasó Sí. esto. Te lo presentan como está todo perfecto. Claro. Le dimos ¿Y el se premio acuerdan Nobel a un cuando, fraude científico, pero está todo perfecto, ¿viste? La y ciencia se acuerdan funciona cuando, bien. cuando Mundo Desconocido mostró un paper Sí, que decía exactamente esto y que lo recontra mega ultra funaron en todos los canales de sí. supuesta ciencia? Bueno, ahí sí Bueno, ahí ves, aparecían. disculpame que te interrumpa, Waldo, ahí ves el contraste entre la divulgación en castellano y en inglés. En inglés, lo que acá lo tuvo que subir Mundo Desconocido, y Mundo Desconocido demostró tener una actitud más científica que los divulgadores científicos. Fue En, fantástico. ing- ¿eh? Fue En fantástico, sí. inglés es así. En esa polémica, el único que tenía una actitud científica era Mundo Desconocido. Al César lo que es del César. Sí. En inglés, Veritasium hizo un video hablando del mismo tema. Y esto Mm, fue, Veritasium es uno de los canales de divulgación más Sí. prestigiosos en inglés. Hizo un video sobre por qué la mayor parte de las investigaciones están mal. Discutió esto, hubo videos respuestas. Ahí te das cuenta que esos tipos están a otro nivel. sí. Que por ahí nosotros estamos hablando, existen estos problemas, ¿no? Neil deGrasse Tyson, por ejemplo. Ujú. Pero también es algo muy, la divulgación en castellano tiene defectos que son muy propios, muy Mm, folclóricos, muy, digámosle de algún modo. mm, Y sí. Estaba pensando, bueno, ¿qué va a pasar con los jóvenes que se informen con esto, con la divulgación de ciencia actual y cuando quieran dedicarse a esto? O Ya, se dan contra la pared o son cara dura y dicen, ah, esta gente de la universidad no sabe lo que es la verdadera ciencia. puede ¿Qué ser. pasará? ¿Ustedes qué piensan? yo, estás preguntando entonces qué es lo que va a pasar con la nueva generación. Y porque la divulgación es Este, para nuevas generaciones, especialmente que gente que va a estudiar nuevamente ciencia, ¿no? Que va a estudiar este, física, por ejemplo. yo pienso que si sigue al paso que va a ser un futuro algo oscuro en cierta manera. Si sigue el paso Mm, que va, eso es lo que me refiero. Es que hay muchos sí y sí, ¿qué tal ¿Y sí? si? Hay mucha incertidumbre en eso, la verdad no sé, pero asumiendo que siguiera el paso que va, yo pienso que va a ser, no va a ser bueno. mm, Am, pero si la gente se pone las pilas, como dicen, y empiezan a divulgar más sobre la verdadera ciencia, cómo se hace la ciencia, su naturaleza verdadera como método, y también sobre filosofía, verdadera filosofía, ¿verdad?
se puede revertir ese efecto, o al menos se puede truncar de cierta manera. Entonces, yo pienso que si tenemos ese conocimiento de lo que es la ciencia como un método, pues hay que destacarlo, hay que divulgarlo, hay que hablar, no hay que quedarse callados. Eso yo pienso que es la Sí, y hay que solución. tratar al público como alguien inteligente, alguien lógico, y Exacto. hablarle como adultos No te quedes también. callado, como dicen. Ujú. ¿Vos, Oscar, qué pensás? Sí. Yo creo que van a pasar las dos cosas. Yo creo que va a haber una creciente, quise decir, de división entre estos cultos que se hacen llamar ciencias. Yo creo que se van a, yo creo que se van a definir de modo más claro que hoy como lo que son, como una religión. Y Mm. eso en cierto sentido va a beneficiar a la investigación científica porque se va a sacar todo un lastre y bueno, van a quedar los que tienen que estar, digámoslo, de modo bastante rústico. Van a, al Mm. desligarse de esta idolatría Religión. de la ciencia, va a quedar por ahí va a volver a ser una actitud minoritaria, como fue la mayor parte de la historia. Y por ahí cambia el nombre, por ahí cambia el nombre, así como el término astronomía, los mejores astrólogos inventaron el término astronomía para diferenciarse de la gente que hacía cartas astrales, que leía la línea de la mano. Ah, fue por Eh, esa necesidad. Capaz Ahí. que surja esa necesidad de cambiarle el nombre para, como la ciencia es Greta Thunberg y Bill Gates, capaz que surja la necesidad de, bueno, vamos a ponernos otro nombre para diferenciarnos de esto. Em, Mm. No sé, qué sé yo, por ahí retomar el viejo nombre de filosofía natural, que no sé qué tenía de malo. Se usó la mayor parte de la historia. Es lo Mm. mismo, nomás cambió un poco el método, pero Claro. realmente lo que hace la ciencia es filosofía natural, ¿no? ¿No Ujú. sería eso? Sí, O sea, hay un Sí, elemento de filosofía en toda investigación científica, desde que formas una claro. hipótesis, desde que te haces una Lo- pregunta de qué pasaría mm. si hago esto, y te empiezas a ujú, formar ideas. Eso es filosofía. ujú, Estás Lo que pasa filosofando. es que sin la nomenclatura de filosofía en lo que estás haciendo, si no la tenés, puede ser que te pierdas y sigas a cierta gente que dice, bueno, vamos a abandonar la filosofía y vamos a ir a la verdadera ciencia, cuando en todo ujú. momento estás usando. Tal De vez hecho, sería necesario llamarlo filosofía natural. ahora que lo Habría que ver pienso, la historia de la está ciencia. mejor. Pienso que está mejor el término filosofía natural, porque si te pones a ver lo que significa la palabra ciencia es conocimiento. Ya desde Claro. ahí ya están asumiendo que lo que están haciendo es conocimiento, Ah, la ciencia, el Y conocimiento. Y sí, filosofía sí, sí. natural se me hace más humilde, que es filosofía, estás filosofando, estás Es preguntando una idea cosas. muy positivista que la ciencia es el único verdadero conocimiento que existe. mm, Exacto. Es una idea bastante que está implícito ahí en ese término. Y es filosofía y es natural porque te estás basando Es no en divinidades, ni en dioses, ni sino nada, en la sino... naturaleza. Ujú. Y si no, inventar razonablemente otro para nombre ver eso. nuevo, por si ese no gusta, pero yo creo que en algún momento se va a sentir la necesidad de distinguir lo que esta bolsa de gatos que hoy llamamos todos juntos ciencia, se va a sentir la necesidad de dividirlo. De esto es una cosa y esto es otra. Y seguramente el término ciencia se lo van a quedar Greta Thunberg y compañía, o Mm, quienes la reemplacen. sí, sí. Bueno, sí, quien sigue el discurso, ¿no? Eh, bueno, ¿quieren hablar de un método? ¿Quieren hablar de algo más? No, ¿Quieren hablar yo de esta creo que gente muy ya religiosa? ahí O ya está. Ya nos cansamos de hablar de religiones. ya lo que podía decir creo que lo dije. Ah, Igual aquí. bueno. Bueno, entonces cortamos. Dale. Las recomiendo de vuelta, ya que están en mi canal, y de vuelta al canal de Filosofía de Película y de Zuko, el Zorro Curioso. Los canales son muy buenos y bueno, compartimos esta perspectiva de la filosofía natural, ¿no? Así que aquí termina. Bueno, fue un gusto. Muchas gracias, Waldo, por la invitación. ¿Eh? Muchas gracias, la verdad lo aprecio.